Bien, muy bien. Bueno, gracias jóvenes. Vamos a seguir con esta actividad de intervención así tipo personales. Hoy vamos a continuar con lo que les venía diciendo. Vamos a poner a grabar. Ahí está. Bueno, la idea de hoy entonces es avanzar con las cuestiones de confiabilidad. ¿Cuál es el paso que sigue una vez que sabemos el MTBF por estrés o por cuenta aparte? ¿Cómo sigue pensando en un sistema? Entonces, venimos aquí. La idea de lo que continúa después del análisis de confiabilidad es hacer lo que se llama el AMFE o FMA, depende de la literatura, y es el análisis de los modos de falla y cuáles van a ser los efectos cuando un dispositivo en particular falle, pero ahora pensando en el sistema. Vamos a usar para poder saber cuáles son los modos de falla el Handbook 338. Y entonces la pregunta que sigue es la siguiente. Si yo tuviera un transistor, ¿cómo puede fallar un transistor? ¿Qué les viene a la cabeza en este momento? ¿Está trabajando, perdón, como amplificador, habíamos dicho? Sí, puede ser amplificador o puede ser llave. Que cambie el beta. Bien, cambia un parámetro. ¿O qué otro modo puede tener? Más corriente de la que soporta. Y si, Como y si, oscilador. no, esperen. Y si yo les paso más corriente de la que soporta, ¿qué pasaría con el transistor? Se quema, digamos. Maiko dice se quema. Y cuando se queme, y nosotros agarramos un multímetro entre colector y emisor, ¿qué vamos a ver? ¿Qué les parece? Circuito abierto. Circuito abierto o un circuito cerrado. Fíjense que yo les estoy tirando ahora una idea de, che, falla un transistor. Bien. ¿Cuáles van a ser los modos de falla de ese transistor? Entonces, si nos venimos a el Handbook 1629, que establece modos de falla, vamos a ver que los transistores bipolares en general fallan abriendo su canal o cerrando su canal. Y la probabilidad de falla de que haya un cortocircuito es 0,73. Y la probabilidad de que quede abierto es 0,27. O sea que ahora ya tenemos dos caminos que puede seguir un circuito cuando un transistor falla. Fíjense que en un transistor FET puede haber un cortocircuito, puede haber que la salida pase abajo, puede haber un cambio de parámetros o puede haber un circuito abierto. Fíjense que si nosotros sumamos estos números, 51 más 22 más 17 más 5, nos debiera dar 100, o sea, el total de los posibles modos de falla. Entonces, nosotros sabemos que el transistor va a fallar. ¿Cuándo va a fallar? Lo vimos en el análisis anterior, MTBF. Sabemos que va a fallar en 1.000.000 de horas. Ahora podemos establecer, también por estadística, si ese transistor va a quedar en cortocircuito o en circuito abierto. ¿Qué puede pasar cuando hablemos de un circuito abierto o un circuito cerrado? Entonces, fíjense, tomamos el tiempo de base para ese transistor, lo multiplicamos por la probabilidad del modo de falla y vamos a tener, este sería el MTBF para circuito abierto, open, y este será el MTBF para el circuito cerrado, para el short. Entonces ahora comenzamos a ser más puntuales en el análisis, porque nosotros podemos ver en un sistema que si se quema un transistor, el sistema sigue operando mal, pero sigue operando. Ahora, si ese transistor se abre,
digamos, se puso en corto, sigue operando. Si se pone en circuito abierto, deja de operar. Entonces, cuando estén en short, imagínense una luz, el controlador de una lámpara. Si queda en circuito cerrado, la lámpara queda prendida todo el tiempo. Si queda en circuito abierto, la lámpara no se prende más. ¿Qué es más crítico? ¿Que quede todo prendido o no se prenda nunca más? Entonces, eso es parte de lo que se viene a ver ahora, digamos, el FMEA, FMEA, y luego vamos a ver que según cómo falle el modo, decimos si es muy crítico o no tan crítico, si podemos demorar, por ejemplo, la reparación, o si cuando vemos que es crítico, tenemos que hacer un rediseño del sistema. Entonces, fíjense que en este caso agarramos un transistor, vimos la probabilidad de falla, sacamos un número, y entonces debiéramos pasar a ver qué hace ese transistor en el circuito para ver, en este caso particular, las dos posibles fallas, los dos caminos a seguir en el circuito. Veamos este ejemplo en donde tenemos una electroválvula que entrega combustible, o sea, esto puede ser un inyector. Aquí tengo el solenoide que me controla ese inyector. Este sería el enlace físico, por decirlo de una manera, entre el circuito de control electrónico y la electroválvula. Y fíjense que tengo un relé, tengo un transistor, resistencia, alimentación. Entonces, vamos a analizar el circuito para ver los caminos de falla y los caminos de avería. Vamos a ver un árbol que se va a ir abriendo y vamos a ir viendo desde afuera hacia adentro el circuito, o sea, desde la salida hacia el controlador, cuál es el elemento más crítico y cuál es el elemento sobre el cual nosotros tenemos que trabajar para garantizar que el tiempo medio de falla sea el más largo posible. Entonces, primer posible falla genérica. Fíjense que nosotros estamos controlando una válvula, entonces vamos a ver que la válvula está abierta, esa va a ser una condición, y la otra condición va a ser válvula cerrada. Fíjense que estamos, como les dije, yendo desde lo que queremos, en este caso controlar, hacia el controlador. Entonces, si la válvula permanece abierta, ¿qué ocurre? Puede haber una falla y puede haber una avería. La avería sería que el elemento se rompió, básicamente. Ahora, si esa válvula queda abierta por una falla, ¿dónde está la falla? Estará en el transistor que comanda la parte magnética. Si el transistor falla, vemos que va a ser una avería del transistor. Puede ser que esté, fíjense, si la válvula está abierta, significa que está energizado, o sea que en este caso particular el transistor está en cortocircuito, o sea, el modo de falla fue un cortocircuito. Y si, esto en el caso de la avería. Ahora, si el transistor sigue operando correctamente, ¿qué está fallado? Vamos para atrás. El circuito de control. Entonces, ahora el foco, ¿dónde lo vamos a poner? En el circuito de control, y el circuito de control puede estar averiado o puede estar fallado. Entonces, si está averiado, decimos está roto el circuito integrado. Si está fallado, decimos, bueno, puede haber algún componente que cambió su valor, el circuito está, el componente cambió su valor y por ende este transistor está saturado y por ende esta válvula está abierta. Entonces hicimos un árbol de falla avería para ir identificando los puntos críticos del sistema. ¿Se acuerdan que en la clase pasada decíamos, a ver, un componente con una cierta confiabilidad versus el mismo de una calidad superior? Vemos que uno u otro tienen mejores condiciones. Bueno, en esta evaluación podemos pensar eso, podemos ir viendo las averías y ver si podemos reemplazar o no alguna etapa del sistema. ¿Qué pasa si la válvula está cerrada,
Pensemos que este sistema nosotros energizamos el transistor para que abra la válvula para que pase combustible. Si la válvula está cerrada, significa que no hay combustible, entonces el vehículo no se mueve. Entonces, la avería, la válvula está dañada. Ahora, tenemos, fíjense, dos caminos de falla. Si vamos al circuito, dos caminos de falla. O no hay alimentación o la etapa de control. Entonces, en este caso, tengo tres ramas que se abren para determinar una avería y dos fallas. Si la falla está en el transistor, ¿qué ocurre? El transistor se rompió y quedó a circuito abierto. Ahora, si el transistor está trabajando correctamente, lo que está fallando es el circuito de control. Si seguimos hacia abajo, podemos decir que el circuito de control está averiado, o sea, el integrado se quemó, o hay una falla, algún componente cambió su valor, o puede ser una resistencia que se quemó, y entonces este árbol puede seguir yendo hacia abajo. Esta rama de este árbol, perdón. Ahora, si pensamos en la alimentación, fíjense que aquí quedó estipulado una falla de alimentación. Bueno, pero esa alimentación puede ser un conector a una batería o podría ser una fuente switching. Entonces, si fuera una fuente switching, este sería el inicio de una rama. Tendríamos avería, falla, avería, falla, avería. Y entonces nosotros podemos entrar en el circuito tanto como el análisis deseamos realizar. Sí, acá el relay sería como parte de esta electroválvula, Maiko. Fíjense, avería vamos a llamar al proceso en el que el componente se dañó, no sirve para lo que nosotros lo pusimos. Y falla cuando el componente está, pero no recibe una señal. Esa sería la respuesta a tu pregunta, Gustavo. Entonces, esta electroválvula puede no estar controlada porque se averió el transistor o porque se averió el circuito de control. Si el circuito de control está averiado, el transistor falla. Dice, la falla puede ser aleatoria y la avería tenés que cambiar. Claro, la falla sería digamos, un modo de uso, un modo de operación distinto al que nosotros esperábamos. Y la avería directamente no hay modo de operación, el componente está dañado. Quizás ese puede ser la diferencia esto entre falla y avería. No sé si les respondí la pregunta a Pablo y a Gustavo. La falla del transistor, acá el transistor, pensando en lo que puso Gustavo, el transistor puede fallar porque se averió n componente. O sea que la falla puede ser aleatoria, va a depender de cualquier componente que esté hacia abajo en el control. Dice Martín, no hay falla si no hay avería. Claro, evidentemente que en algún lado algún componente se tiene que dañar para desencadenar un cambio en el modo de uso estipulado. O sea, yo pienso que esta válvula se abre y se cierra, y si esta resistencia cambia, esta válvula deja de abrir y cerrar. Entonces ahí tenemos el nexo entre falla y avería. Muy bien. ¿Cuán adentro voy en mi árbol de falla? Bueno, fíjense que si este circuito de control fuese un microcontrolador que tiene un oscilador, que tiene un LED indicador, que tiene un circuito de reset, que tiene resistencia de polarización, estoy hablando de un módulo que tiene 5 o 6 componentes. Nosotros podríamos ir en este árbol avanzando hacia cada uno de esos componentes. ¿Cómo va a quedar el árbol?
¿Qué les parece? Más grande. Va a quedar muchísimo más grande. Entonces, digo, arranco aquí y voy yendo el camino y aquí. Igual esos son los análisis de falla que también suele dar los famosos wiring que suelen dar los fabricantes para la resolución de fallas de los elementos. Ese mismo árbol que usted está marcando es el que hay que seguir para solucionar las novedades ya cuando estamos en el campo propiamente dicho. La lista del troubleshooting. El troubleshooting, sí. Bueno, fíjense que yo puedo ir entrando y puede tener infinitos niveles. Entonces, ¿qué es lo que normalmente se hace? Digo, si este es el nivel de fuente de alimentación, yo termino ahí. Entonces, cuando lo describo hasta acá. Y digo DC, por ejemplo, fuente DC. Y después tendré un árbol para la fuente, DC. Entonces arrancaré, la fuente anda, no anda, falla el controlador, falla el transistor, se quemó la resistencia. Normalmente se trabaja a nivel de sistema y se va dividiendo en subsistemas el análisis y después cada subsistema se va a hacer subsistema. Porque si no sería algo muy largo de analizar y difícil de documentar. ¿Qué es el concepto? Bueno, entonces ya determinamos los modos de falla. Sabemos, tenemos nuestro árbol. Entonces ahora tenemos que decidir o tenemos que tratar de poner un número o definir un estatus o crear un mapa que nos indique que si el transistor falla al circuito abierto, es más crítico que si falla al circuito cerrado, al circuito abierto o al circuito cerrado. Entonces, ahí vamos a avanzar en lo que se llama modos de falla y análisis de criticidad. Acá tengo que decir de criticidad. FMECA. ¿Cuál es la idea? Fíjense esto que dice aquí. Tratar de identificar el componente que provoque una falla que sea catastrófica. Entonces, ¿qué sería una falla catastrófica? Imagínense que esta válvula es la que le da combustible a la turbina del Pampa IA-63 o el IA-63 Pampa. Si este transistor falla, ¿qué va a ocurrir con el avión? ¿Si le da qué? Si este Lo convertís transistor en planeador. Si este transistor falla y no entrega combustible, ¿qué va a pasar con ese avión que venía volando por la ciudad? Lo que pasa es que generalmente ese transistor está dentro de una FCU, sobre todo en el ejemplo que usted acaba de poner, y las FCU está duplicado el sistema en la parte manual y en la parte automática. De todos ¿Por modos, qué? quedaría Sí. sin combustible y podría haber falla, puede ser, depende de la etapa en la que se quede sin combustible del motor, puede ser en la etapa de combustión o en la etapa de encendido, entonces depende mucho de la situación en la que se dé. ¿Viste? Usted, Gustavo, Mosía, pone signo de pregunta. Bueno, yo los voy a poner en contexto. Gustavo Calfin trabaja en la Fuerza Aérea. Capaz que es piloto, capaz que es mecánico. Bueno, no importa. Sabe de aviones. Y yo le tiré acá que si no le doy combustible a la turbina, el avión se cae. Y Gustavo me dice, no, profe, usted está equivocado porque el avión tiene un montón de mecanismos para evitar de quedarse sin combustible. Pero antes de poner esos mecanismos para evitar de quedarse sin combustible, alguien tuvo que hacer un análisis y dijo, ese transistor es crítico.
Y entonces si falla, va a generar lo que se denomina una falla catastrófica. Entonces, ¿cómo resolvemos el problema? ¿Cómo hacemos para evitar que sea catastrófico? Pero el primer punto es hacer el análisis y saber que es catastrófico. Cuando sabemos que es catastrófico, se van a aplicar distintos métodos y uno de esos métodos será la redundancia. Le vamos a poner 2, 3, 4 sistemas. Y va a pasar que ese avión, después de que esos 4 sistemas fallaron, se estrelló, entonces investigarán y dirán, fallaron los 4 sistemas, hay que poner uno más, 5. Y así va evolucionando, así evolucionan todas las áreas de desarrollo de ingeniería. Entonces, fíjense, la idea es, yo les tiro un ejemplo, Gustavo ya nos dio a dónde llegaron después que hicieron el ejemplo, pero la idea es, sí, a ver, ese estudio me va a decir qué componente es crítico, y entonces, cuando yo sé que es crítico, por ejemplo, debiera enfatizarse el mantenimiento. O sea, yo sé que estoy leyendo, me quedo callado porque leo el chat y entonces trato de hilvanar la respuesta por el chat. Fíjense que dice acá, enfatizo el mantenimiento, pero en este caso, digo, me tengo que asegurar, esto es un ejemplo burdo lo que les digo, me tengo que asegurar que ese transistor esté firme a la etapa de disipación, que el sistema de refrigeración esté funcionando, porque si ese transistor se va de temperatura va a fallar. Ahora, otra opción sería rediseñar. ¿Puedo reemplazar esa etapa transistor, electroválvula por alguna otra cosa? Esa será otra pregunta que nos tenemos que hacer cuando hacemos el análisis FMECA. Entonces, para este análisis crítico tenemos que ver cuáles son los modos de falla, cuáles son las causas que pueden provocar esas fallas. Vamos a hacer ese análisis, como les dije recién, planteando sistemas, subsistemas y llegando al nivel de componentes. Y luego le vamos a poner y vamos a asignar, esto es arbitrario, lo que se llaman severidades para los modos de falla. Vamos a asignar parámetro de riesgo asociado al... Perdón. ¿Jóvenes? Bueno, ahí está. Les pido que tengan desactivados los audios, los micrófonos para evitar las interferencias. Fíjense que nosotros vamos a ver severidad, probabilidad de ocurrencia, y en base a esto le vamos a asignar un número. El número más alto indica el elemento más crítico, el número más bajo indica el elemento menos crítico. Y entonces, en base a ese número, vamos a decir cuáles son los componentes críticos del sistema. ¿Para qué? Bueno, de nuevo, para ver el mantenimiento, para rediseñar, o para, como puso acá Mosía, tener un plan B, un plan C, un plan D. Me imagino el piloto que se le queda, mueren todos los elementos, una palanquita que mueve a mano así y tira combustible y con eso aterriza. Ese sería el último plan, el plan Z. Estoy diciendo cosas sin conocer, ¿saben? Profe, en la Sí, aviación, más allá de los planes A, B, C, como dicen, no es tan así, sino que se usa mucho el rediseño. Es eso en realidad lo que pasa. Se hace siempre, el proceso de ingeniería es el encargado de rever los componentes, y todos los componentes en aviación están regidos bajo normas, y que por lo general sí, no son normas de acá, sino son normas de afuera. Entonces sí. son componentes que están muy ensayados y que como que no tienden a la falla, digamos, porque son todos elementos críticos. Y Pero, sí, hay sistemas de emergencia, como por ejemplo el de tren de aterrizaje. No es así como bombear el combustible con la mano, digamos, pero hay un vidrio, por lo general, donde se rompe y cae el tren. Esa es una forma ajá, manual de hacerlo. bien, bien, bien. Pero en sistemas muy críticos, como por ejemplo un tren de aterrizaje, algo que tiene que Bien. aterrizar sí o sí. Fíjense que
alguien dijo, che, a ver, vamos a bajar las ruedas de aterrizaje. Bien, ¿cómo? Hicieron todo el análisis mecánico automático y vieron que todo puede fallar, entonces dicen, che, ¿cómo hacemos para que la gravedad nos ayude? Bueno, hacemos el mecanismo, como dice Eliana recién, rompemos un vidrio, tiramos una palanca y el tren de aterrizaje por gravedad cae y queda trabado. Siempre el concepto es, analicemos antes de que ocurra la falla. ¿Qué ocurre cuando ocurre una, valga la redundancia, cuando se produce una falla? Viene, lo que decía Eliana, el rediseño, se viene la segunda parte o la tercera o la cuarta, pero en general, y según las áreas de aplicación, en el área de aeroespacial, muchísimos ensayos, muchísimas normas, se usan obviamente productos que están certificados. Vimos en la clase pasada que había un diodo 1N4148 que fallaba 5 veces menos porque justamente está preparado para ser utilizado en el área aeroespacial. Pero todo esto surge de hacer el análisis. Entonces, nosotros cuando decidamos fabricar un producto, decidamos poner en la calle algún sistema electrónico, vamos, y esto sería lo óptimo, vamos a tener que hacer este tipo de análisis para poder sacar qué componente es el que debemos reemplazar y o poner redundancia y o los planes que hagan falta. Bueno, la idea de este FMCA es tratar de saber cómo va a operar un sistema, saber que va a fallar en algún momento. Tenemos que poder identificar alguna falla intermitente. Podemos saber que una función va a dejar de aplicarse en un tiempo determinado. Tenemos que poder determinar si va a haber una pérdida o una degradación durante la vida útil de uso de ese sistema. Bueno, recién les decía que la idea era poder dividir por niveles el análisis, y la idea de dividir por niveles es poder encontrar, bueno, esto es como muy subjetiva la clasificación, qué efectos tiene si falla tal o cual elemento. Podemos hablar de efectos locales, un subsistema o el subsistema que engloba ese, o algo que está encadenado mucho más allá del sistema que estamos evaluando. Cuando hablamos de las fallas, las podemos ver teniendo en cuenta dos aspectos. Podemos decir qué tan severa puede ser una falla o podemos establecer cuál es la probabilidad de aparición. Este será un análisis subjetivo, o sea, nosotros vamos a dar unas ciertas categorías y vamos a englobar las fallas ahí, o directamente le ponemos un número y decimos, este va a fallar más porque el número es más grande. Bueno, esa combinación hace que van a existir 4 categorías subjetivas, como les dije recién. La peor condición es cuando el sistema falla completamente y ese sistema, al fallar completamente, genere las consecuencias sean catastróficas, como dice ahí, pérdida de vidas, eso sería como lo catastrófico. Y de ahí para abajo entran estas 3 categorías, en donde una falla menor dice, bueno, che, lo tenemos que mandar a reparar, tenemos que hacer un mantenimiento o una reparación programada, pero el sistema sigue operativo. Como les decía, estas categorías son subjetivas, dependen del entorno, del sistema que estemos evaluando. Esas categorías, fíjense que vamos a utilizar esto. ¿Qué estamos protegiendo? Personas, ambientes, el producto. Y entonces vamos a tratar de mixar eso con el valor que sacamos del FMEA. Fíjense que acá tenemos un número, o sea, un rango de valores de probabilidad de falla del sistema, y ese rango de valores se va a
tabular en estos 5 niveles. ¿Para qué me serviría esta tabulación en 5 niveles? La idea es, y ahora ya vuelvo para atrás, es generar esto que se llama matriz crítica. Vamos a ver los niveles de severidad, la probabilidad de ocurrencia, y entonces en este plano vamos a ir metiendo los componentes con el fin de identificar. Fíjense que el grado de severidad 1 es el más alejado del 0 y el nivel de ocurrencia más alto es el más alejado del 0. Entonces, componentes que queden ubicados en estas zonas son los que nosotros tenemos que tratar de reducir, cambiar la tecnología. Me pasé ahí. Entonces, dijimos que eran categorías, en este caso subjetiva, en este caso objetiva porque está tabulada, y ahora en algún lado yo les había dicho, a ver dónde está, que podíamos asignar un valor, podemos hacerlo cuantitativo, o sea, generar el número crítico más alto implica el valor, el componente que sí o sí tenemos que poner en foco en el análisis. Entonces, ese número crítico, fíjense que va a combinar la probabilidad del modo de falla, vimos hace rato 0.27, 0.73, la probabilidad de pérdida de función, esta probabilidad de pérdida de función, este B, sería algo parecido a esto que vimos acá, las categorías de gravedad. En este caso, podríamos decir que el valor B está entre 1 y 0 y también en forma subjetiva con valores de esto se pierde, se rompe el sistema, este, bueno, es probable, este, bueno, menos, este falló, pero no es crítico. También es una tabla subjetiva. El valor de probabilidad que sacamos por estrés, el alfa por MTBF, y aquí en esta ecuación podríamos evaluar tiempo. O sea, podríamos ver, comparar 2, 3, 5, n cantidad de componentes en un lapso de tiempo para determinar cuál es el más crítico en esa ventana de tiempo. Entonces, la idea ¿cuál es? Es tratar de armar esto que les dije recién, esa matriz de criticidad, para identificar o establecer los modos de falla y comparar uno con otro. Se utiliza esta matriz para relacionar ocurrencia y severidad. Ya vimos, es muy grave si se rompe y cuántas veces se rompe el componente, porque puede haber un componente que si se rompe es muy grave, pero la probabilidad de ocurrencia es muy baja. Entonces, combinados son más robustos que un capacitor, que si se rompe no pasa nada, pero la ocurrencia de que la probabilidad de que se rompa es muy alta. Entonces, una vez que tenemos esa matriz, fíjense lo que decía recién Eliana, rediseño. O si se trata de una intervención correctiva y fallaron 2 sistemas, ¿a cuál le damos atención primero? Y lo que les decía, repitiendo, cuanto más lejos del origen es, mayor va a ser su criticidad. Entonces, puedo utilizar para un análisis de uso de algunos componentes en la matriz. Fíjense, agarro un transistor, ese que estaba en el control de válvula, y si el transistor queda en cortocircuito, grado de severidad 2, si queda en circuito abierto, grado de severidad 4. O sea que es muy, muy importante que no quede en cortocircuito. Pensando en esto que está acá abajo, fíjense, severidad más grande el valor, es más crítico para el sistema. Lo mismo si agregamos una resistencia. Esta resistencia puede fallar al cortocircuito, al circuito abierto o cambio de parámetro. Estas van a ser las probabilidades de los modos de falla. Esta va a ser la probabilidad de base. Esta va a ser la combinación de estos dos valores. Y este va a ser el valor subjetivo que nosotros le vamos a dar si la resistencia
si perdemos, si no perdemos, si no pasa nada. Y esa combinación, en forma subjetiva, también nos va a decir qué tan severo puede ser. Si hay cortocircuito, severidad 2. Si hay circuito abierto, severidad 4. Entonces nosotros tendríamos que evitar que la resistencia entre en cortocircuito. Ese sería el concepto. Entonces, cuando nosotros agarramos estos valores que estaban acá, los calculados, los ponemos en esta matriz de criticidad. Este sería el origen acá abajo, y entonces fíjense que el transistor aparece en este punto y aparece en este punto. ¿En dónde tengo que prestar atención cuando hago el diseño? En esta zona de operación. ¿Qué ocurre si el transistor cae acá? ¿Ponemos redundancia? Fíjense que en este caso, la R4, esa R que estaba calculado el valor aquí, en el modo 2, o sea, en este modo, el cortocircuito, esta resistencia es la más crítica. ¿Qué harían ustedes para que deje de estar acá? A ver si interpretamos el que estamos haciendo, ustedes podrían ahora plantear una solución al problema. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué les parece? Y tal vez podríamos cambiar la tecnología de la resistencia. Si es tal vez por un tema de potencia, disipación de potencia que puede llegar a fallar, le podemos, en lugar de una de carbono, tal vez poner algún cerámico. Era una Mayor potencia. Ya era una resistencia bobinada. Bien, Emiliano dice cambiaría por una de mayor potencia. Bien, ¿otra solución? Hacer un análisis de ingeniería inverso. ¿Cómo sería eso? Y si la recurrencia con la que se me da la falla sigue pese a que yo le cambie la tecnología de la fabricación de los elementos, yo tengo que analizarlo desde el enfoque desde atrás para adelante, que se llama el análisis de ingeniería inverso, para tratar de solucionar el problema con una visión distinta o sistémica diferente. Bueno, esa sería la respuesta filosófica. ¿Cuál sería la respuesta tangible? Dice Maiko, realizar un circuito de protección. Emiliano puso algo ahí que es súper razonable. Poner la resistencia en paralelo. Estamos hablando de, Gustavo, acá usted habla del sistema, o sea, está haciendo un enfoque más general y yo les estaba planteando un ejemplo muy Muy particular. puntual. Claro, Sí, sí, puntual. ahí entiendo lo que va. Si nosotros entendemos el enfoque particular, el enfoque global queda totalmente cubierto. Poner una resistencia en paralelo. ¿Por qué poner una resistencia en paralelo sería una buena alternativa? ¿Qué les parece? ¿Qué es lo que estaríamos haciendo cuando lo ponemos en paralelo? Y me funciona de fusible. Funciona de fusible. Bueno, en realidad no tendría que ser en paralelo porque la resistencia en este modo acá es cortocircuito. Claro, la idea, dice Maiko, es dividir las probabilidades de falla. Recuerden que cuando nosotros hacemos redundancia, lo que estamos haciendo es disminuir la probabilidad de falla. Y la redundancia pueden ser sistemas puestos en paralelo e internamente configurados en modo serie. Entonces nosotros podríamos hacer, vamos a borrar acá, tengo la resistencia crítica. Es bobinada, o sea que ya nos da la idea, la pauta de que disipa calor. Bueno, primera cuestión sería tratar de sacarle calor y evitar la falla térmica. Este es el disipador. Ahora, vemos que sigue fallando, entonces, y es al cortocircuito la falla. Bueno, pongo dos resistencias en serie. Con lo cual, le bajo la potencia a esta y le bajo la potencia a esta.
al bajar la potencia, siendo el mismo tipo de componente, lo que estoy haciendo es bajar la probabilidad de falla. Y pensando que esto puede fallar al circuito abierto, puedo duplicar el sistema. Entonces, hago una redundancia paralela. Desde el punto de vista del sistema, quizás nosotros vamos a ver la resistencia de calefacción. Y este sería el subsistema, que es parte de un sistema más grande. Ahora, para que este subsistema no falle, porque piensen que esto va encadenado a muchos bloques para adelante y muchos bloques para atrás, entonces internamente podría tener dos resistencias en serie, distinto valor, misma tecnología, con lo cual la potencia que disiparían sería menor y el estrés sería menor. Y si los ponemos en paralelo, nos garantizamos de alguna manera que si esto se abre, sigue funcionando por este lado. Esto que decía por ahí, el plan B, C, D, o en el caso de lo que planteaba Eliana, bueno, puede tener una llave manual que será la última alternativa. ¿De dónde surge todo esto? ¿Cómo sabemos que tengo que poner resistencia en serie, en paralelo o poner una llave? ¿Qué les parece? Como para resumir la clase de hoy. ¿Qué opina Julián? Creo que es el estudio de los errores. Había una clase que Toledo decía que la probabilidad de que falle un sistema era muy baja y bueno, y eso había una probabilidad de que falle el sistema y repitiendo esa parte, ese circuito varias veces disminuía la probabilidad de que falle el sistema. Y repitiendo 2 veces, si fallaba uno, no podía saber cuál era. Entonces lo que se hacía era repetir 3 veces como mínimo. Ajá. No sé si sigue de algo, es lo único que sé. Bueno, esa información sirve porque en algún momento alguien hizo una experiencia. Digo, acá dice Mosía, hizo una experiencia. ¿Cuál fue la experiencia? Diseñó, lo puso a andar, cuando falló, identificó la falla, la trajo a ingeniería, hizo el rediseño y entonces ese bucle, falla, rediseño, en algún momento llega a decir, che, nos conviene poner 3 veces el mismo bloque porque eso nos garantiza que no falla. Entonces, pero para que se dé todo esto, hay que partir de algo. ¿Y cuál es ese inicio? ¿Cuál es el cero de todo esto? Bueno, el análisis de cada elemento, que después va a ir a un sistema, y ese subsistema va a pasar ese sistema va a pasar a ser un subsistema de un sistema más grande, y este estudio exhaustivo previo a la puesta en servicio de algo. La idea es eso justamente, hacer el análisis de estrés por cuenta aparte, después hacer el análisis de estrés completo para pasar a hacer un ANFE o un FMA y luego terminar con un análisis crítico para volver a comenzar con el análisis de parte, porque el crítico ya ahora me identifica propiamente dicho cuál es el componente que puede fallar. Antes sabíamos cuándo iba a fallar, bueno, ahora además sabemos cuál de esos componentes es el que probablemente falle en un X determinado tiempo. Dice Emiliano, una selectora de fase para trifásica trabaja así. No sé a qué te referís, Emiliano. ¿Podés ser un poco más específico en tu expresión? Y si activas la cámara y el audio, mejor. Está sin cámara. Bueno, y hágalo. ¿Y audio tiene? Active el audio, por lo menos. Tampoco. Estamos en pandemia, está crítica la cosa. La semana que viene, Emiliano se va a ver en la obligación de presentarse. Va a ser el primero que se va a presentar cuando arranquemos con la clase. Lo voy a anotar acá. Porque puso sí o sí, va a tener condiciones. Es más, tiene un celular. Si no tiene celular...
¿Puedes explicar de vuelta, por favor, Sí. de dónde sale el beta en la ecuación que mostraba ahí a lo último? Que no Sí. entendí dónde sale. Sí, el beta, a ver. El beta es una tabla subjetiva también. Yo digo, pérdida del elemento 1. Bueno, de ahí para abajo, sería algo así como esto que está acá. Catastrófico, O sea, importante. lo ponemos nosotros dependiendo qué tan importante sea el elemento. Exactamente, exactamente. La idea es distribuir, fíjense que hice 1, de 0,10 a 1, de 0 a 0,10 y 0. La idea es poder identificar qué va a pasar si el componente modifica su funcionalidad con respecto al sistema que estemos evaluando. Y la idea es poner un número para poder encontrar diferencias luego en el valor, en este CM, ¿dónde está? Acá. Este CM va a ser un número, no era lo que quería hacer, va a ser un número. Nosotros estamos acostumbrados en ingeniería a ponerle número a todo. Entonces, estas tablas no tienen un número relativo, son subjetivas. Entonces, el CM sería una especie de combinación de valores subjetivos para tener un número cuantitativo. Ese sería el concepto, Tobias. Bien, perfecto. Muchas gracias. Bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Entonces, ¿cuál es la idea de por qué queremos hacer esto? Identificar qué componentes quedan en la zona roja para tratar de mitigar tratar de llevar este R4 acá. Si lo saco de aquí y lo llevo aquí, el trabajo de ingeniería y o de rediseño me van a decir que el sistema, bueno, no es tan crítico, que si se dan las condiciones de operación correctas, el sistema va a estar operable. Va a haber una falla, pero el sistema no se va a perder. O sea, si fuese un avión, no se va a venir a pique en la mitad del camino. Ya sé para la próxima clase que no tengo que usar el ejemplo de aviones, porque acá los muchachos están muy finos. Eliana y Gustavo. No, profe, no es así. Gracias, Eliana, por el aporte que hizo. No, Gustavo, nada de disculpe. Está perfecto que ustedes traigan lo que conocen y de paso aprendemos. Dice Pablo que sea la última vez. No, lo vamos a seguir haciendo. Sí, sí. Es importante que si ustedes tienen conocimientos y tienen algún know-how, lo puedan plantear y de paso aprendemos todos. Pasa, profe, que este tema es muy importante en la aeronáutica, digamos. Todo lo que se basa hasta ahora, lo que ha dado usted, es como la esencia de los componentes. Por eso es que es lo que se trabaja todos los días, digamos. Claro. Sí, profe, yo de hecho trabajo en calidad en una empresa nada que ver con aeronáutica y los pilares. Que las empresas están comenzando a hacer mucho análisis de este tipo porque la calidad, ¿se acuerdan que vimos que esperó el usuario del producto que ustedes venden? Bueno, ese es el concepto. Las empresas quieren vender productos que hagan lo que tienen que hacer, que sean confiables para que más gente adquiere esos productos de uso masivo. Ahora, si pensamos en componentes de uso aeronáutico, bueno, evidentemente que queremos que todo esté acá en la zona verde. ¿Cómo vamos a hacer para que todo caiga en la zona verde? Y habrá que hacer y rehacer y rehacer y rehacer para que caiga ahí, sin dejar de lado que todo lo que hagamos va a tener que estar certificado. O sea, desde el momento que compramos componentes, tenemos que certificar que todos esos componentes son de calidad aeronáutica y de ahí para adelante la ingeniería de producto.
hay empresas, aunque ustedes no lo crean, esto no lo estamos grabando, hay empresas que hacen electrónica que no saben que existe un análisis de confiabilidad. Son empresas que arrancaron hace un montón de tiempo. Esto se, digamos, como que se intensificó en esta última etapa. Pero arrancaron haciendo electrónica y vendieron, y cuando falló entraron a ingeniería y reemplazaron el proveedor del componente y siguieron y fueron haciendo el ciclo falla-reingeniería, pero nunca hicieron un análisis previo de confiabilidad. Hoy las empresas de proveedora de equipamiento electromédico deben presentar en el ANMAT para poder obtener una certificación, un análisis ANFE, un FMA del sistema. Entonces ya lo obligan a uno a decir, che, si el cable está cortado, ¿cuál va a ser la falla? Si la perilla de selección no funciona, ¿cuál va a ser la falla? O sea que ya está siendo obligatorio para certificar un análisis de modos de falla. Ya está un paso del análisis de criticidad. Entonces es un tema que está muy bueno conocerlo. No van a ser especialistas cuando terminen la carrera en esto de hacer análisis ANFE o de criticidad, pero ya lo van a conocer al tema y con eso van a poder, bueno, estar ahí de poder resolverlo. Sebastián Villegas dice ANMAT 3261. Buenas prácticas. Es la normativa, digamos, por si alguno lo quiere leer, qué sé yo. Bien, bien, bien. Esa es la normativa que establece, bueno, esto, las buenas prácticas de fabricación. Más allá de garantizar que todos los componentes están soldados en el lugar correcto, bueno, que se hizo el análisis que sigue. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Vamos a dejar de compartir acá. ¿Por dónde se realiza la especialización? ¿A qué se refiere Federico a especializarse en esto de análisis? No te sabría decir dónde te dan específicamente esta temática. Si uno hace calidad en términos generales, un MBA o una certificación, una capacitación para hacer certificaciones de calidad ISO o alguna de estas, va de cajón este tipo de análisis. Pero específicamente no te sabría decir. Yo voy a ver si encuentro algo de información. Queda pendiente. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿Qué les pareció la clase? ¿Se entendió? Profe, personalmente creo que su clase